¿A qué te cuento, chat? Me estoy inspirando en un youtuber. Bueno, en un día en mi escuela, en segundo A, bueno, yo estaba jugando así, guau, guau. Y imaginemos que este peluche es mi amigo Camilo. Luego, yo le quito... esto es un envase de cuestiones. Imaginemos que es un envase de Pringles. Luego le quito el envase de Pringles, lo tiro al basurero y él me asesina en el brazo. Es como que me lo duelo. Luego me tiro el brazo así. Luego yo la paré así, la resistiendo. Luego le hice así, ¡ponga! Luego se resistió, luego me tiró a la pared. Luego yo le tiro así y él se va y yo y el Gaspar